Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre, es un placer tenerlos aquí conmigo. Hoy, como ya saben, nos adentramos en un tema que ha incendiado las redes sociales y ha sido objeto de debate entre los fanáticos del mundo del espectáculo, la supuesta venganza de Ander Zel contra Kerem Bürsin. Como siempre, vamos a desmenuzar esta historia, analizar los hechos, evaluar las especulaciones y, sobre todo, a tratar de entender qué hay detrás de todo este revuelo. ¿Realmente Ande buscó vengarse de Kerem, o son solo conjeturas alimentadas por la curiosidad y el morbo de los medios? *** Un romance bajo el reflector, el auge y caída de Ande y Kerem ***. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, permítanme hacer un breve resumen. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era palpable y rápidamente trasladaron su romance de la pantalla chica a la vida real. Los fanáticos enloquecieron. Fotos, vídeos, declaraciones de amor en redes sociales. Todo parecía un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Su relación era un escaparate de romance y felicidad, alimentando la esperanza de muchos de encontrar un amor igual de apasionado. Pero como suele suceder, la perfección es efímera. Después de aproximadamente 2 años de relación, la pareja anunció su separación. El mundo se detuvo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su historia de amor? *** El terremoto de la ruptura, rumores y especulaciones ***. La ruptura de Ande y Kerem fue un evento mediático de gran magnitud. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, buscando respuestas y analizando cada movimiento de los involucrados. Los motivos de la separación. Como es habitual en estos casos, se mantuvieron en secreto. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas y por supuesto de terceras personas. La verdad, como siempre, permaneció oculta tras una cortina de misterio. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja que nos había hecho suspirar se desintegró. El cuento de hadas llegó a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la curiosidad a flor de piel. *** El surgimiento de la venganza, una estrategia o simplemente la vida, ***. Es en este punto donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la supuesta venganza de Ander Zel. Después de la ruptura, Ande no se quedó en casa lamentándose. Por el contrario, su carrera profesional experimentó un ascenso meteórico. Nuevos proyectos Se embarcó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad y talento. Imagen de marca Se convirtió en la imagen de importantes marcas a nivel internacional, consolidando su estatus como una de las celebridades más influyentes de Turquía. Reconocimientos Recibió premios y reconocimientos por su trabajo, demostrando que su talento y dedicación eran valorados por la industria. Para muchos, esta explosión profesional fue vista como una declaración de independencia. Una forma de demostrarle a Kerem y al mundo que ella no necesitaba de nadie para alcanzar el éxito. Que su brillo no dependía de su relación amorosa, sino de su propio esfuerzo y talento. Por otro lado, Kerem Bürsin también siguió su camino profesional. Participó en nuevos proyectos, mantuvo una presencia activa en las redes sociales y continuó siendo una figura mediática. Sin embargo, la lupa de los medios y de los fans se centró en cada uno de sus movimientos. Análisis exhaustivo Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada interacción con otras personas era analizada y comentada. Comparaciones constantes Se le comparaba constantemente con Ande, evaluando su desempeño profesional y su vida personal. Especulaciones románticas Cualquier acercamiento a otra mujer era interpretado como un intento de reemplazar a Ande. La interpretación de los hechos, venganza o simple coincidencia, Aquí es donde las interpretaciones se dividen. ¿Fue la ascensión profesional de Ande una estrategia para vengarse de Kerem? ¿Fue una respuesta premeditada a la ruptura? ¿O simplemente fue el resultado de su trabajo duro, su talento y su ambición?
La teoría de la venganza algunos argumentan que Ande utilizó su éxito para demostrar su valía y hacerle ver a Kerem lo que se había perdido. Que su independencia y su brillo eran una forma de herir su ego y demostrarle que ella era una estrella por derecho propio. La visión profesional otros defienden que Ande simplemente aprovechó las oportunidades que se le presentaron, que su éxito fue el resultado de su trabajo y su dedicación, y que no había ninguna intención de venganza en ello. Los rumores y las redes sociales, el caldo de cultivo de la especulación Las redes sociales y los foros de fans se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Los usuarios analizaban cada detalle, creaban teorías y alimentaban el debate. Nuevas parejas se rumoreó sobre posibles nuevas relaciones de Ande, lo que intensificó las interpretaciones de venganza. ¿Estaba tratando de hacer sentir celos a Kerem? ¿Buscaba olvidarlo a través de una nueva relación? Mensajes cifrados Los mensajes en redes sociales y las entrevistas de ambos actores fueron analizados minuciosamente, buscando indirectas y señales ocultas. Declaraciones ambiguas Cualquier declaración ambigua o comentario sobre la relación anterior era interpretado y magnificado. La realidad, como siempre, es más compleja que las simples especulaciones. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó, los motivos de su separación y las intenciones detrás de sus acciones. Un análisis más profundo, ¿qué nos enseña esta historia? Más allá de la supuesta venganza, la historia de Ande y Kerem nos ofrece valiosas lecciones sobre la vida, las relaciones y el mundo del espectáculo. La presión de la fama nos recuerda la presión constante a la que están sometidas las celebridades, la exposición mediática y la dificultad de mantener la privacidad. La complejidad de las relaciones nos muestra que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complicadas y estar sujetas a diferentes factores. La importancia de la independencia nos enseña la importancia de la independencia, de la autoestima y de la capacidad de seguir adelante después de una ruptura. El poder de la resiliencia nos demuestra que a pesar de las adversidades, es posible rehacer la vida, crecer y alcanzar el éxito personal y profesional. Conclusión. La perspectiva es clave En conclusión, la supuesta venganza de Ande Erçel es un tema subjetivo que depende de la perspectiva de cada uno. ¿Fue intencional? ¿Fue una simple coincidencia? La verdad probablemente nunca la sabremos del todo. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes. Han sabido mantener sus carreras a flote, a pesar de las dificultades. Han encontrado la manera de seguir adelante y de rehacer sus vidas. ¿Qué opinan ustedes? Es hora del debate, Ahora los invito a ustedes, mi querida familia, a expresar sus opiniones. ¿Creen que Ande Erçel se ha vengado de Kerem Bürsin? ¿Ven alguna acción de su parte como un acto intencionado? ¿O por el contrario, creen que todo ha sido una simple coincidencia? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué opinan de la forma en que ambos han manejado la situación? No se queden con las ganas. Déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus análisis. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden. Y hasta la próxima, Antes de despedirme quiero recordarles que en este canal, no solo hablamos de Ande y Kerem. Aquí encontrarán análisis de otras series turcas, noticias del mundo del espectáculo, críticas de cine, y mucho más. Así que no duden en explorar el resto del contenido. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó.
Compartan este contenido con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son amantes del mundo del entretenimiento. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Necesito que me ayuden a crecer y a traerles cada vez más y mejor contenido. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, una comedia, un romance y a veces una venganza. Pero siempre hay una nueva historia por contar. Hasta pronto.